Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema relacionado con lo que es la investigación. Y vamos a meternos de lleno a hablar referente a las habilidades que debe de tener un investigador. Cuando nosotros desempeñamos la función de investigar, debemos de tener consideración de que nosotros debemos de manifestar ciertos conocimientos, ciertas habilidades y ciertas actitudes al momento de desarrollar este proceso metodológico. En este punto vamos a hablar acerca de habilidades importantes dentro de este proceso, haciendo énfasis en aspectos del pensamiento, aspectos del proceso de percepción, aspectos relacionados con el manejo de diversos instrumentos de investigación, de los conocimientos de los procesos para realizar una investigación, entre otros aspectos. Vamos a hablar paso por paso de la capacidad que debemos tener para poder desarrollar una investigación empleando la parte científica, ya que recordemos que la investigación científica nos va a inducir precisamente a que nosotros llevemos un proceso en el cual la organización va a ser un punto clave, en el cual la recolección de información y la presentación de la misma son esenciales y cruciales en el punto en el cual nosotros llegamos a la culminación del mismo. Dentro de las habilidades que podemos encontrar, vamos a comenzar a hablar de las habilidades de percepción. Voy a señalarles acá estos puntos importantes relacionados con las habilidades de percepción. En el primer punto, debemos de tener sensibilidad a los sucesos del entorno. Estamos en constante interacción con situaciones que afectan dentro de lo que es un contexto en específico. Entonces, la sensibilidad va implícito en la capacidad para poder interpretar y a la vez poder captar todos los sucesos que llega hacia nosotros, que se están presentando en el entorno que estamos desarrollando lo que es nuestra investigación. Estamos hablando de tener sensibilidad hacia aspectos que pueden prácticamente generarnos prácticamente un desequilibrio emocional al momento de que nosotros estemos en contacto con esa situación. Hablamos de intuición. La intuición va de la mano con la parte del poder desarrollar ciertas acciones, del poder percibir ciertos aspectos. Estamos hablando en la percepción que nosotros desarrollamos para poder entablar cierta interacción entre el suceso que está aconteciendo con la misma interpretación que nosotros estamos dando. Amplitud de percepción. La percepción es la capacidad que nosotros tenemos para percibir toda la información que llega a través de nuestros 5 sentidos. La amplitud de percepción es tener alerta a nuestros 5 sentidos para poder captar la información que llegue a nosotros en relación a la situación que estemos estudiando. La percepción selectiva. Esta es una habilidad dentro del cual el investigador, a partir de todos los sucesos que se vayan desarrollando, él tiene que tener la capacidad de centrar su atención en un aspecto en el cual esté prácticamente el eje de la situación que desencadena la problemática. Es la capacidad que nosotros vamos a tener para poder concentrarnos en un solo estímulo o prácticamente en una sola información que llegue a nosotros y que consideremos que es la esencial para el desarrollo de lo que es la parte de nuestra investigación. Si nosotros estamos dentro del contexto donde acontece la problemática, pueden suceder varios acontecimientos, pero tenemos que tener la capacidad de percibir acontecimientos elementales que puedan aportar a nuestra investigación. Vamos con otras habilidades importantes dentro de lo que es el proceso de investigar. Vamos a hablar de las habilidades instrumentales. Esta es una parte muy importante porque va a ser base para el desarrollo metodológico de los pasos que nos van a inducir a obtener información precisa. El primer punto es dominar formalmente el lenguaje. ¿Qué significa? Debemos de saber leer, escribir, escuchar y hablar, ya que en todo momento estos 4 puntos mencionados, el leer, escribir, escuchar y hablar, tienen que estar activos durante mi investigación.
Leer a partir de toda la investigación y de todo el marco conceptual y teórico que voy a comenzar a recaudar. El escribir, porque recordemos que al momento de que yo estoy en el proceso de investigación, tengo que plasmar las cosas tal cual y como estén sucediendo. Escuchar y hablar, que es parte importante en la metodología, ya que en todo momento tenemos que aprender a escuchar la información que nos hacen llegar para poderla estructurar y hablar en el aspecto de hacer cuestionamientos para poder interrogar al objeto de estudio, que son quienes se presentan esa situación, para lograr extraer información precisa. Otro punto importante es la de dominar operaciones cognitivas básicas. Vamos a entender, cuando yo hago mención del aspecto cognitivo, significa la capacidad del ser humano para poder aplicar lo que es el pensamiento, lo que es el análisis, pero aquí me dice procesos básicos. Los procesos básicos o lo que ocurre en nuestra mente, que son elementales, es la percepción, la memorización, la concentración, la comprensión y también procesos mentales superiores, como lo es el análisis, la síntesis, la reflexión, al momento que vamos a tener trato directo con toda la información que va a llegar a nosotros y también lo que queramos extraer según los objetivos de nuestra investigación. Debemos de saber observar. El observar es importante en las investigaciones, ya que la observación nos va a dar prácticamente elementos importantes para el desarrollo de nuestra investigación a partir de aquello que nosotros, centramos nuestra atención para captar todos los estímulos que llegan a nosotros. Hablamos que la observación es una capacidad importante que todo investigador debe desarrollar al momento de estar en contacto directo con la situación que va a estudiar. Otro aspecto es saber preguntar. En todo momento tenemos que cuestionar para poder extraer lo que es información. Si desarrollamos un cuestionario, tenemos que saber cómo plantear las preguntas y que esas preguntas sean las elementales para poder básicamente lograr el objetivo de nuestra investigación. Otra de las habilidades importantes es precisamente las habilidades de pensamiento. La metodología de la investigación me exige algo muy importante, que yo investigador tenga la habilidad suficiente para poder emplear el pensamiento. Pero vamos a partir en definir qué es el pensamiento. El pensamiento es la capacidad del ser humano para generar ideas. A partir de que yo genero ideas, logro alcanzar conocimientos. Entonces, estamos hablando de que ustedes al momento de investigar deben de poner en práctica habilidades mentales superiores. Deben de saber, como dice acá, pensar críticamente, empezar a básicamente argumentar, a pedir explicaciones de las cosas, de la información que llega a ustedes, pensar con lógica, acertadamente, analizando, cuestionando, la parte de pensar reflexivamente, que es cuestionar, que es lograr generar prácticamente el hecho de que llegue a nosotros información, pensar de manera autónoma. ¿Qué significa esto? El pensar de manera autónoma es que yo voy a guiar mi propio pensamiento, yo no me voy a basar en lo que otros dicen, sino yo mismo voy a llegar a lo que es el descubrimiento del acontecimiento. Flexibilizar el pensamiento. Aquí significa mucho la parte de que debemos tener la habilidad para poder darnos cuenta de que existen muchas situaciones y analizar todas esas situaciones y no meter la parte de los prejuicios, sino ser totalmente objetivos al momento de realizar nuestra investigación. El pensamiento nos va a llevar en la parte de la flexibilidad a poder indagar sin meter prejuicios, a poder analizar, a prestarnos para poder básicamente lograr una interpretación adecuada de los acontecimientos que estemos nosotros estudiando. Vamos con otra habilidad importante dentro de lo que es el proceso de investigación. Y esa habilidad es la parte de habilidades de construcción conceptual. Esta parte de habilidades de construcción conceptual
hablan referente a los siguientes puntos. Apropiar y reconstruir las ideas de otros. A veces ya se han realizado investigaciones sobre la misma problemática que se ha desarrollado. Y ahí podemos darnos cuenta de las ideas que han aportado otros investigadores. Aquí lo que podemos hacer es retomar algunos puntos que algunos investigadores han dado a partir de la situación que estudiamos y posteriormente reconstruir o reestructurar esos aportes cuando nosotros encontramos información más precisa, más actualizada del tema a estudiar. Generar ideas, que es la parte del pensamiento. Aquí la parte de generar ideas es cuando vamos a dar una propuesta para poder dar solución a una problemática, cuando vamos a emplear un procedimiento para la obtención de la información. Hablamos también de organizar, lógicamente, exponer y defender ideas. Aquí es tener ya estructurado, a partir de que yo hago la investigación, tengo estructurado la organización de cómo logré este proceso de investigación, de cómo voy a manejar la información que ha llegado a mí, de cómo lo voy a exponer, cómo lo voy a defender a partir de los argumentos que yo logré desarrollar durante el mismo proceso. No es nada más de investigo algo y saber si estará bien o no, sino yo debo de defender mi investigación a partir de que estoy avalando que esa investigación es real, a partir que retomo autores que tratan sobre ese tema y a partir de los resultados a los que yo he llegado. Siguiente punto, problematizar. Vamos a esquematizar cuál es el problema en sí que está desencadenando esa situación y qué se puede hacer para dar solución. El punto clave es tener conocimientos del problema que estamos estudiando para saber cómo atenderlo o para simplemente obtener información sobre el mismo. Siguiente punto importante, desentrañar y elaborar semánticamente un objeto de estudio. Estamos hablando que desentrañar, prácticamente vamos a desenredar una situación o, la situación que estamos estudiando para darle un sentido y que quede claro el problema que estamos investigando. Hay investigaciones que no son claras ni qué es lo que quieren investigar, ni cómo lo desarrollaron, ni cuál era su objetivo. Aquí esta parte de desentrañar es poder desencadenar y poder dar a conocer realmente el problema que se está estudiando. Estamos hablando de desenredar la situación que es el objeto de estudio. Realizar síntesis conceptual creativa. Estamos hablando de poder llegar a lo que es un resultado tomando en cuenta todos los aspectos que están inmiscuidos dentro del proceso de investigación. Pueden ser varias situaciones que generaron un problema, lo tenemos que dar a conocer, tenemos que encontrar la relación de las situaciones que desencadenaron ese problema y poder presentarlo con argumentos. Otra de las habilidades importantes dentro de lo que es el proceso de investigación encontramos las habilidades de construcción metodológica. Recordemos, la metodología es aquella ciencia que se encarga de estudiar los diversos métodos de investigación, o sea, las distintas formas para lograr construir una investigación. El primero es construir el método de investigación, que es la parte de que tengo la problemática, pero voy a elegir el método o el procedimiento idóneo para la obtención de información. Otro, hacer pertinente el método de construcción de conocimiento, que realmente sea elemental ese método para poder llegar al conocimiento esperado. Construir observaciones. Al partir de que realizo las observaciones, le voy dando forma a aquello que yo he observado, aquello a lo que yo me he centrado para poder extraer información. Diseñar procedimientos e instrumentos para buscar recuperación y generar información. Estamos hablando de elegir qué instrumentos son elementales para que yo extraiga información, para que lo analice, o aquellos instrumentos que me van a ayudar a desechar información que no es relevante o a obtener información útil. Manejo o diseñar técnicas para la organización sistemática y el análisis de información. ¿Con qué técnicas voy a emplear para poder lograr obtener la información precisa? ¿Cómo lo voy a ir organizando? ¿De qué manera voy a lograr que la persona, que las personas me entiendan durante el proceso de investigación?
para poder obtener resultados precisos. Ahora, en el siguiente punto, habilidades de construcción social del conocimiento. Esta habilidad es muy importante porque el investigador tiene que también saber trabajar en equipo. Uno es el trabajo en grupo, saber organizarse, saber distribuir la información, distribuir sus funciones, los roles, porque en equipo tenemos que tener una mayor organización y recordemos, una investigación por lo general es más importante o más esencial realizarlo en grupo. ¿Por qué? Porque en grupo hay diferentes perspectivas, hay diferentes opiniones que nos pueden ayudar a entender y a darle un sentido a lo que estamos investigando. Socializar el proceso de construcción del conocimiento. Ok, somos un grupo, cada uno logró obtener información. Ahora vamos a compartir esa información, vamos a compartir nuestros conocimientos para lograr tener mayor solidez en lo que nosotros alcancemos al momento de investigar. Socializar el conocimiento, que es prácticamente aplicar la interacción para poder conformar un mayor cúmulo de conocimiento. Hay un autor llamado Vygotsky que nos habla precisamente de la teoría del aprendizaje sociocultural, donde nos dice que nosotros aprendemos mayormente durante el proceso de socialización. Entonces, al momento de compartir ideas, de dar opiniones, de poder dar a conocer mi punto de vista, estoy generando que otros aprendan de lo que yo les estoy dando a conocer. Comunicar, que es la parte muy importante, el diálogo para llevar a cabo los procesos de investigación. La parte comunicativa nos ayuda a orientar y a poder lograr un trabajo en equipo mayormente placentero. Estamos hablando de dialogar, de llegar a acuerdos. Otra habilidad importante son las llamadas habilidades cognitivas, que son las últimas habilidades de las cuales vamos a hacer mención. Cuando hablamos de lo metacognitivo, lo cognitivo es el procesamiento de información en nuestra mente. ¿Qué procesos utilizamos para adquirir conocimientos? La metacognición es la capacidad que yo tengo para saber qué procesos mentales aplico al momento de desarrollar un conocimiento. La primera nos dice, objetivar la involucración personal con el objeto de conocimiento. Estamos hablando en objetivar la involucración personal. Realmente a mí me interesa esta problemática, este objeto de conocimiento, por lo tanto le voy a dar un sentido al conocimiento que se está obteniendo. Autorregular los procesos cognitivos en acción durante la generación del conocimiento. Estamos hablando qué procesos mentales voy a aplicar. Voy a aplicar. Si tengo que analizar, si tengo que cuestionar, si tengo que comprender, cuál es el proceso que voy a poner en práctica al momento de que me llegue una información. Hay momentos en que tenemos que comprender, hay momentos en que tenemos que tener habilidades en la parte crítica, en la parte argumentativa. Autorregular los procesos de acción, bueno, autorregular los procesos de acción durante, bueno, ya lo había leído, vamos con el otro. Autocuestionar la pertinencia de las acciones intencionadas a la generación del conocimiento. La parte de autocuestionar es prácticamente la reflexión en relación a si realmente las acciones que se han llevado a cabo son las apropiadas para la obtención de información. Tenemos aquí que empezar a autocuestionarnos, autopreguntarnos, por decirlo así, ¿estuvo bien lo que hice? ¿Qué me hace falta desarrollar? Este conocimiento o esta información, ¿en qué me va a ayudar a la investigación? Revalorar los acercamientos de un objeto de estudio. ¿Cómo estamos estudiando el objeto de estudio? Si realmente estamos comprendiendo la situación que se está desarrollando dentro de este objeto de estudio. Y autoevaluar la consistencia y validez de los productos generados en la investigación. La autoevaluación es determinar. Evaluar significa emitir juicios para determinar si se alcanzó el objetivo. Vamos a autoevaluar. Realmente el producto que se obtuvo me está ayudando a obtener el conocimiento real de la situación que está pasando. ¿Realmente el proceso de investigación fue el adecuado? ¿Qué se debió de haber mejorado? ¿Qué se debió de haber reestructurado? ¿Cómo podemos hacer para que se obtenga mayor información? Esta es la parte de del aspecto de autoevaluar. ¿Realmente mi proceso metodológico fue lo oportuno o tuve que aplicar otro que me podría haber dado mejor resultado?
Entonces, esas son habilidades que prácticamente el investigador debe desarrollar y si se dan cuenta, exige mayores habilidades, exige tener un conocimiento más amplio y obviamente son habilidades ya complejas. ¿Por qué? Porque el mismo proceso nos los exige para obtener información concisa. Recuerden que el paso de la investigación o el proceso de investigación nos ayuda a llegar a lo que es la ciencia. Por lo tanto, es un proceso totalmente crucial y totalmente formal que me exige estos aspectos que anteriormente les mencioné.